Buenas, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco. En esta ocasión vamos a presentar el tema de balance térmico en la atmósfera. Atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra y se mantiene unida al planeta por la fuerza de la gravedad. Cabe destacar que provee a los seres vivos de gases imprescindibles para la vida. Nos sirve para la protección frente a los rayos cósmicos y distribuye la energía solar por toda la Tierra. Las capas de la atmósfera. La troposfera, en ahí se produce el clima, el viento, las nubes y las tormentas. En la estratosfera es donde los aviones vuelan a niveles bajos de esta capa. La mesosfera se desintegra la mayor parte de los meteoritos. La termósfera se produce auroras boreales y en la exósfera es la capa externa y muy delgada de la atmósfera y orbitan los satélites. Elementos del clima. Son cuatro. La primera, la insolación. Es la radiación solar recibida por una superficie. Esta se mide en horas, varían según las estaciones y la latitud en la que se encuentra. Está determinada por cuatro factores, que es la constante solar, la cual es la cantidad de promedio de radiación recibida en un punto perpendicular a los rayos solares, debido a la excentricidad de la órbita terrestre alrededor del Sol. La Tierra se acerca más en enero que en julio. Transparencia. La cantidad de insolación que llega a la superficie terrestre son los diferentes compuestos atmosféricos absorbidos o que reflejan la energía de diferente manera en cantidades que varían. En estas se encuentra la reflectividad y la absorción disminuyendo la transparencia de la atmósfera, en el cual tenemos el albedo. El albedo se define como la fracción o el porcentaje de la energía solar incidente que se refleja en una superficie al espacio. Las diferentes superficies como el agua, la nieve, la arena y otras más tienen diferentes valores el albedo. También hablamos de la duración de la luz del día. Mientras más larga sea el periodo de la luz solar, mayor será la posible insolación total. La duración de la luz del día varía con la latitud y las estaciones. También tenemos el ángulo de los rayos. La superficie relativamente plana y perpendicular a un rayo solar vertical recibe la mayor cantidad de insolación. Por consiguiente, el área donde los rayos solares son oblicuos reciben menos insolación, ya que estos deben atravesar una capa espesa de la atmósfera y se dispersan sobre una superficie mayor. Por segundo punto de los elementos del clima tenemos la presión atmosférica, que esta es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. Por tercero, el viento, el flujo del aire de gran escala en la atmósfera terrestre. En la atmósfera, el viento es el encargado de mover las masas del aire de acuerdo a las diferencias de presión atmosférica. Y por cuarto y último tenemos la nubosidad. La nubosidad es la fracción del cielo cubierta por las nubes en un lugar particular. Mecanismos de transportes de calor. Estos pueden ser mediante tres procesos: convección, conducción y radiación de la atmósfera. Convección es el proceso por el cual se transmite calor a través de la materia sin que ésta en sí se transfiera. El calor es conducido de un objeto más caliente a uno más frío. Conducción es la transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido de una región del espacio a otra. Radiación de la atmósfera es la cantidad de energía solar que incide sobre una superficie horizontal desde todos los lugares de la atmósfera, diferente de la radiación solar directa. Cuando no hay nubes en el cielo, la radiación difusa se produce por medio del proceso de difusión a través de partículas atmosféricas. ¿Qué es el concepto del balance térmico? Es el equilibrio que se establece entre los flujos de energía entrante y saliente del planeta. En efecto, el planeta Tierra solo puede intercambiar energía con el resto del universo mediante flujos de radiación. Estos son básicamente de dos tipos. Por una parte, la radiación solar de onda corta, que llega a la Tierra y que es la única fuente significativa de energía para el planeta. Una fracción de esta, cuantificada por el albedo terrestre, es reflejada al espacio. Por otra parte, la radiación infrarroja emitida por el propio planeta hacia el espacio. El balance entre unos y otros flujos explica la temperatura media del planeta, es decir, el clima terrestre. ¿Qué es el calentamiento diferencial? Es la propiedad que hace que las diferentes superficies se calienten y se enfríen en distintas velocidades. Distribución del calor. La Tierra es un cuerpo que se calienta de modo desigual por el Sol. Este calentamiento desigual depende principalmente de la latitud. Por lo tanto, la mayor energía térmica del ecuador tenderá a distribuirse hacia las zonas de menor energía térmica, los polos. Esta distribución se realiza principalmente por la atmósfera y por el agua.
En la atmósfera se generan corrientes de convección que producen los vientos. Estos a su vez influyen sobre los movimientos del agua de los océanos, generando las corrientes marinas, que también distribuyen el calor. Un aumento en la temperatura del planeta es lógico que influya sobre estos movimientos generando cambios en el clima. Distribución latitudinal. Este le definimos en 4 puntos. El primero, la distribución mundial de la insolación está estrechamente relacionada con la latitud. La insolación total anual es mayor en el Ecuador y disminuye hacia los polos. Segundo, la atmósfera coincide con el aire cálido hacia los polos y el aire frío hacia el Ecuador. Tercero, el agua caliente fluye hacia los polos a lo largo del lado occidental de una cuenca del océano y el agua fría hacia el Ecuador en el lado oriental. Cuarto, la cantidad de insolación recibida anualmente en el Ecuador es 4 veces mayor que la recibida en cualquiera de los polos. Fuerza de Coriolis o efecto Coriolis, descrito en 1835 por el científico francés Gaspard Gustave Coriolis. Este efecto consiste en una aceleración relativa del objeto visto desde el sistema de rotación, cuando aquel se acerca o aleja de su eje. Esta aceleración es siempre perpendicular al eje de giro del sistema y a la velocidad del cuerpo. Por el mismo principio, en el caso de una esfera en rotación, el movimiento de un objeto sobre los meridianos también presenta este efecto, ya que dicho movimiento reduce o incrementa la distancia respecto al eje de giro de la esfera. Los vientos no muestran una trayectoria en línea recta sobre la superficie de la Tierra, se curvan hacia la derecha y en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Esto ocurre por el movimiento de rotación y la forma de la Tierra. Fuerza del gradiente de presión. Es aquella tasa y dirección del cambio de presión. Cuando las isóbaras se encuentran cerca, los gradientes son inclinados. El viento se moverá más rápidamente a través de isóbaras inclinadas. Los vientos son más suaves cuando las isóbaras están más alejadas porque la pendiente entre estas no es tan inclinada, por consiguiente, el viento no ejerce tanta fuerza. Los sistemas de presión son el movimiento horizontal del aire que determinan muchas fuerzas. Los vientos superficiales se desplazan en dirección contraria a las agujas de reloj alrededor de los sistemas de presión baja, ciclones, y en el hemisferio norte. La fricción. La fricción es la tercera fuerza principal que activa el viento. Empieza a actuar cerca de la superficie terrestre hasta que llega a las altitudes aproximadas de 500 a 1000 metros. Esta sección de la atmósfera se denomina capa límite planetaria o atmosférica. La turbulencia térmica es un terreno con montañas y valles. También guarda relación con el tamaño, la forma y la orientación de los rasgos. Las montañas y los valles se calientan de manera desigual debido al movimiento del sol en el cielo. Por la mañana, el sol calienta e ilumina un lado de la montaña o del valle, mientras que el otro permanece frío. Factores de flotabilidad. La temperatura y la presión atmosférica influyen en la flotabilidad de las porciones de aire, mientras otras condiciones permanecen constantes. La temperatura del aire, que es un fluido, se eleva a medida que la presión atmosférica aumenta y decrece. Circulación vertical. En esta vamos a tomar 4 puntos de vista. El primero, que es el gradiente vertical de temperatura. Es la razón de que la temperatura aumenta o disminuye en relación con la altura. De manera general y para cálculos rápidos se utiliza el siguiente gradiente vertical de temperatura. Gradiente adiabático seco. Indica el contenido de humedad de la masa de aire cuando es inferior a la saturación, punto de rocío, oscilando su humedad relativa el 0 y 99%. Gradiente adiabático húmedo. La masa de aire está saturada de humedad, al 100%. Al ascender y enfriarse la burbuja de aire se condensa el vapor de agua y se libera el calor latente de vaporización, por lo que disminuye el enfriamiento por expansión. Gradiente ambiental. El perfil de la temperatura del aire ambiental muestra el gradiente vertical atmosférico. Es importante para la circulación vertical ya que la temperatura del aire circundante determina el grado en que una porción de aire se eleva o desciende. La estabilidad atmosférica es el grado de estabilidad atmosférica el que determina a partir de la diferencia de la temperatura entre una porción de aire y aire circundante. Este va a tener condiciones e inversiones. Las condiciones son estable, neutra e inestable. Y las inversiones son por radiación, que generalmente se producen desde las horas finales de la tarde hasta las primeras de la mañana, y con el cielo despejado y vientos calmados cuando el efecto de enfriamiento es mayor. Y la subsidencia. La inversión por subsidencia generalmente está asociada con los anticiclones o los sistemas de alta presión. Se debe recordar que el aire de un anticiclón desciende y fluye hacia afuera con una rotación que sigue la dirección de las agujas del reloj. Gracias.